Siguiendo con los factores que regulan la resistencia vascular pulmonar, está uno de los factores, lo que llaman factores químicos. Y el más importante factor químico causando vasoconstricción pulmonar es la presión alveolar de oxígeno baja, lo que llamamos hipoxia alveolar. Es decir, presión alveolar de O2 baja. No es la arterial del pulmón ni la venosa del pulmón. Esto es cuando la presión alveolar más o menos va cayendo por debajo de 70 milímetros de mercurio, de 60 a 70 milímetros de mercurio, que coincidiría más o menos con una diferencia más o menos en una persona joven, equivaldría de 10 milímetros de mercurio con la arterial, o sea que cuando tengamos entre 60 y 70 de alveolar, que correspondería más o menos a 50 y a 60 arterial, correcto, uno ya encuentra un grado de vasoconstricción pulmonar hipóxica. ¿Qué elementos se hayan visto que sean los responsables de la vasoconstricción pulmonar hipóxica, siendo que nosotros habíamos dicho que había muy escasa contribución del músculo liso a los vasos sanguíneos pulmonares? Estamos hablando entonces de las arteriolas, que bajo el estímulo que tienen empiezan a hipertrofiarse y a ser elementos importantes que van a aumentar la resistencia vascular. Este fenómeno que presenta el sistema pulmonar es único a la circulación pulmonar, porque recuerden que cuando nosotros tenemos hipoxemia en la circulación sistémica, eso da lugar a vasodilatación y es un metabolito vasodilatador el tener bajito el oxígeno. Entonces hay algo en la circulación pulmonar que de pronto es distinto a lo que pasa en la circulación sistémica. La acidemia, o sea, pH arterial disminuido, aumenta esa vasoconstricción y uno ve que cuando, por ejemplo, la presión alveolar es normal de oxígeno, tendría que caer el pH más o menos arterial a 7,25 para que haya una vasoconstricción pulmonar hipóxica. Pero teniendo una presión alveolar de 2 normal. La presión arterial de CO2 también se ha indicado que también aumenta el efecto de la vasoconstricción pulmonar hipóxica. ¿En dónde está la discusión de por qué mecanismo la presión arterial de CO2 alta puede dar vasoconstricción pulmonar hipóxica? Se cree que sea por un efecto del pH. De todas maneras, hay varias cuestiones que están dictaminadas que sean distintas, algunas con respecto a la circulación sistémica. Por ejemplo, se propone que la circulación pulmonar tendría unos canales de potasio que no presentaría la circulación sistémica. Entonces, una célula, cuando estuviera en hipoxia, tendría la capacidad de cerrar estos canales de potasio y al cerrarlo no permitiría la salida de potasio y se despolarizaría. Al despolarizarse abriría canales de calcio y KL y esa entrada de calcio entraría calcio en el músculo liso, estimularía la calmoglina para estimular la quinasa de la cabeza ligera miocina y tendría la contracción muscular. Dicen entonces que a nivel sistémico eso no representaría y que eso marcaría la diferencia entre uno y otro, como para hacer la diferenciación entre los dos mecanismos. En esencia, el mecanismo de la vasoconstricción pulmonar hipóxica no está completamente entendido. Ninguna de las sustancias que se ha adjudicado tiene un papel 100% factible de explicar toda la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Se ha visto, por ejemplo, que el óxido nítrico contribuye. El óxido nítrico es un vasodilatador y se ha visto que en la vasoconstricción pulmonar hipóxica generalmente la hipoxia daña el endotelio, no produce buena cantidad de óxido nítrico y al no producirse esa buena cantidad de óxido nítrico yo llevaría a una vasoconstricción pulmonar. Normalmente
si yo suministro altas presiones alveolares de oxígeno, tiene poco efecto en la circulación pulmonar normal porque los vasos en la circulación pulmonar sana normalmente no tienen mucha resistencia, entonces lo que logren vasodilatar adicionalmente no es importante. Pero si un paciente ya está hipóxico y no tiene buena producción de óxido nítrico ni otros vasodilatadores como prostaglandinas y otros que se han propuesto que participen bradiquininas o lo que sea en ser un buen en una ausencia de ellos para explicar la vasoconstricción, porque cuando uno hace una disfunción endotelial tiene una disfunción de prostaglandina y 2 también, entonces uno puede proponer que no es solo la deficiencia de óxido nítrico, sino la deficiencia de otros vasodilatadores como la prostaciclina o la bradiquinina que estén ausentes, y eso me puede llevar a este problema. El hecho es que si usted no produce buena cantidad de óxido nítrico, va a tener una tendencia a hacer una vasoconstricción pulmonar hipóxica. Y esa vasoconstricción pulmonar hipóxica, uno diría, ¿por qué es un mecanismo local? Es un mecanismo que desarrolla, si yo tengo un alvéolo acá, con una presión alveolar de O2 de 60, y al ladito tengo un alvéolo con una presión alveolar de O2 de 100, este cierra las arteriolas acá y este sigue normal. O sea que es un mecanismo, primero de todo, local. No depende del sistema nervioso simpático, no depende del sistema nervioso parasimpático. Y es un mecanismo, entonces, únicamente que yo lo puedo lograr aislar cuando le pongo las condiciones locales adecuadas. El óxido nítrico no es el 100% de la explicación, pero la ausencia pues, de óxido nítrico, pero sí es un mecanismo que al parecer contribuye bastante sobre la vasoconstricción pulmonar hipóxica. De hecho, en algunos pacientes, cuando hay pérdida de la vasoconstricción pulmonar hipóxica, se empeoran más, como son aquellos casos en los que hay pérdida de la vasoconstricción pulmonar, por ejemplo, por estados inflamatorios sistémicos generalizados, como el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, o la sobreinflación del pulmón en ventilación mecánica que hace BILI, injuria pulmonar inducida por ventilador, y en todos esos casos estoy liberando gran cantidad de óxido nítrico por la estimulación de la INOS, que es la óxido nítrico sintetasa inducible. Eso nos lleva a que, como la vasoconstricción pulmonar implica una disminución en los niveles de óxido nítrico, este está empezando a contrarrestar el efecto de esa vasoconstricción pulmonar hipóxica. De todas maneras, el síndrome de dificultad respiratoria del adulto presenta, a pesar de la disminución de la efectividad de la vasoconstricción pulmonar hipóxica, la resistencia total está de todas maneras elevadita en los pacientes con septicemia. ¿Cuál es el propósito último de la vasoconstricción pulmonar hipóxica? Es esta. Un alvéolo hipóxico está indicando en un fondo que hay una ventilación alveolar mala. Esta sangre que vaya a entrar por acá va a lograr una mala oxigenación. Sería muy interesante poder vasoconstricir acá para que esta sangre se vaya hacia donde haya otro alvéolo, de pronto con una presión alveolar de O2 mejor y pueda hacer esta redistribución mejor, y aquí esta relación BQ le favorezca una mejor salida de los gases arteriales. La vasoconstricción pulmonar hipóxica no solo es en las arteriolas, hay un 20% de esa vasoconstricción pulmonar que se da en las venas, y de pronto eso explicaría por qué en las grandes alturas, cuando uno encuentra la hipoxia alveolar al ascender a grandes alturas, no solo tapa acá, sino que a veces hay un 20% de contribución aquí en las venas, y eso al cerrar aquí las venas aumenta la presión capilar y podría contribuir a la producción de lo que se llama el edema pulmonar de las grandes alturas. Entonces, para concluir, el mecanismo más importante para regular el flujo sanguíneo local es la vasoconstricción pulmonar hipóxica, y hay varios candidatos propuestos ante ellos y no se ha podido aclarar todavía cuál es el último más importante de todos, aunque el óxido nítrico en disminución y las prostaglandinas colaboran en forma muy importante.